Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco. Bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces. Para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado. Tiro al Blanco. Tiro al Blanco nueva vez con ustedes. No puedo dejar de decir de entrada y de preguntar con fuerza hasta dónde va a llegar España, Europa, en la subordinación a Estados Unidos. Ha sido capaz el Congreso español de resolver en favor de que sea reconocido como presidente de Venezuela el matasacerdotes en El Salvador, con un historial delictivo enorme y además sin ninguna base real. Es otro Guaidó. ¿A dónde que va a llegar Pedro Sánchez? Arrastrándose frente a Estados Unidos. Pero bueno, vamos a los temas que teníamos programados para hoy. Ayer olvidé tratar algo muy importante en términos de fecha. 11 de septiembre. En verdad hay dos 11 de septiembre, igualmente sangriento, y donde está la mano imperial estuvo muy activa. Primero, el golpe de Pinochet hace 51 años a Salvador Allende, a la unidad popular chilena, al primer intento, ilusión, hermosa ilusión, de la vía pacífica al socialismo. Ilusión en fin de cuentas, porque un proceso de cambio desarmado corre el riesgo siempre de que el poder armado de las derechas y del imperio los corten, los destruyan. Y así pasó. Podemos hablar de 16 años de genocidio, de torturas, asesinatos, persecuciones, exilio, iniciándose con el asesinato en La Moneda del presidente Salvador Allende. Son innumerables los sufrimientos, las desapariciones. Por eso hablo de ese primer 11 de septiembre sangriento, genocida. 16 años de horror, de despotismo, con una herencia malvada, ¿no? Para Chile. Porque aún después de desplazar a Pinochet, las huellas, más que huella, la impronta de esa tiranía, de esa dictadura bestial que además es parte de todo un proceso de dictaduras militares fascistas en el Cono Sur. El otro 11 de septiembre es el derribamiento de las Torres Gemelas. Olvidaba decir antes de entrar en las Torres Gemelas. La alta responsabilidad de la ITT, la transnacional ITT de los Estados Unidos, y de Departamento de Estado, Agencia Central de Inteligencia, Pentágono, junto naturalmente con la responsabilidad criminal de los militares fascistas que encabezó Pinochet. Bueno, Torres Gemelas, derribamiento de las Torres Gemelas. Alrededor de esto
se han ido descubriendo, evidenciándose, que no fue simplemente una acción de Al Qaeda, de corte terrorista, como dicen los Estados Unidos, que ahí hubo una permisibilidad de la CIA, de las agencias de inteligencia de los Estados Unidos, una determinada inducción o permisibilidad. Porque aparte de lo sangriento del derribamiento de las Torres Gemelas, y recordemos además que Al Qaeda tuvo relaciones muy intensas con los Estados Unidos en el caso de Afganistán. Y se han hecho investigaciones y estudios que demuestran esos vínculos, que de alguna manera había un nivel de colaboración y de dejar hacer con una finalidad que se evidencia con mucha claridad posteriormente. La declaratoria en esa fecha, inmediatamente después del 11 de septiembre del 2002, la declaratoria de la guerra global infinita, de la llamada guerra antiterrorista, que abre todo un capítulo de guerra con la invasión norteamericana a Afganistán, posterior de nuevo invasión a Irak, invasión, bombardeo, genocidio en Libia, Siria, Yemen. Es una cadena que se suma a toda la guerra contra el pueblo palestino y que llega hasta nuestros días con el holocausto de Gaza y con la guerra de la OTAN sacrificando a Ucrania contra Rusia. 11 de septiembre sangriento, donde hay responsabilidades inocultables del poder imperial de los Estados Unidos y del sistema imperialista mundial. Pausamos. Cuidado,